Hola, buenas tardes a todas. Hoy es miércoles y tenemos una invitada especial al canal. En esta ocasión nos acompaña Yolanda Calvo, que muchas de vosotras conoceréis porque también tiene un canal de YouTube. Ella es psicóloga y está especializada en el tema de la meditación. Nos enseña a cómo meditar, pues para reducir la ansiedad, el estrés y un montón de emociones un poquito más complicadas por las que transitamos a veces. Además, en su canal, Yolanda Calvo tiene meditaciones específicas para dormir profundamente. Y precisamente de eso, del sueño, es de lo que vamos a estar hablando con ellas. Vamos a estar viendo, pues, ese periodo que a muchas de nosotras nos preocupa, que es la premenopausia, la menopausia, cómo nos afecta el sueño en esta época de nuestra vida y en general, porque vamos a hablar largo y tendido con ella. Ahora os voy a dejar con la entrevista, pero os recuerdo que si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, que lo dejéis en los comentarios de este vídeo y ya iremos respondiendo. Bueno, pues bienvenida al canal, Yolanda. Muchas gracias por aceptar Gracias a nuestra ti. invitación y bueno, que estoy súper encantadísima de tenerte por aquí. Yo sé que muchas de mis seguidoras probablemente te conozcan y si no te conocen, pues ya están tardando en ir a conocerte. Yolanda tiene un canal estupendo, sobre todo de meditaciones. Ella es psicóloga y bueno, hace terapias tanto orientales como occidentales, ¿no? Y tiene un canal de meditaciones súper, súper chulas y ella trabaja mucho todo este tema de cómo controlar la ansiedad, de meditaciones para dormir mejor y todas estas cosas que tanto nos interesan, ¿no? El tema que venimos tratando hoy precisamente es el tema del sueño, un tema bueno, que sé que a muchas de vosotras os interesa, a mí también me interesa personalmente y un tema que es importantísimo a todos los niveles y importante pues para tener una vida, digamos, plena. Es tan importante que yo creo que sin sueño, si no dormimos durante X tiempo, pues Mm. nuestra vida termina. Así que imaginaros lo importantísimo que es, ¿no? Entonces tenemos hoy aquí a Yolanda pues para hablar precisamente de este tema, que también es un tema un poquito complicado, sobre todo cuando se acerca al tema de la menopausia, porque también nos afecta, también lo vamos a ver en estas preguntas que tengo para Yolanda, y bueno, que al final todas necesitamos descansar, todas necesitamos dormir, y muchas veces hay cosas que pueden ser más normales que otras, y de todas estas cosas quería que habláramos con Yolanda. Bueno, Yolanda, bienvenida al canal. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias por haberme invitado a tu canal, a tu espacio, a tu casa, porque al fin y al cabo, pues los canales son como nuestras casas, ¿no? A las que invitamos a nuestros seguidores y a otras personas que puedan pasar por ahí. A todas las mujeres nos interesa, yo creo que de una manera o de otra, el estilo, estar bien. Podemos tener diferentes estilos, más sofisticado, menos sofisticado, más natural, más hippie, más lo que sea, pero cada una tenemos un estilo, como comentábamos antes tú y yo, antes de empezar. Y lo que has dicho de la mujer y de la mujer en la menopausia es muy importante. Las mujeres pasamos en nuestra vida dos momentos muy malos con el sueño. Uno es en la maternidad, como es lógico, porque los bebés no te dan mucha opción para dormir y las mujeres en esa situación pueden alcanzar una tasa de agotamiento inimaginable y una tasa de privación de sueño inimaginable. A pesar de que el sueño es algo tan importantísimo para la salud física y emocional, y toda mujer que ha tenido niños sabe cómo le afecta a su estado de ánimo esa privación del sueño y a su capacidad de concentración y demás, yo creo que la naturaleza nos prepara justamente para en esos momentos estar privadas de sueño, porque si no los niños no podrían salir adelante. Pero luego cuando ya todo se estabiliza y volvemos a dormir bien, yo por ejemplo he sido siempre una gran dormilona y yo no me imaginaba ni por lo más remoto que iba a tener insomnio. Y cuando llegué a la menopausia
y a la premenopausia. O sea, todavía no había entrado en la menopausia en los años previos, cuando ya empecé con los sofocos. Con los sofocos es muy difícil conciliar el sueño porque aumenta la temperatura del cuerpo y el cuerpo tiene que bajar su temperatura para que podamos dormir. Entonces, a las mujeres que sufrimos sofocos en la menopausia nos pasa al revés, que tenemos esos sofocos que van y vienen y a lo mejor estás dormida, te despiertas, con lo cual se altera, el sueño es muy fragmentado, pasas horas enteras sin dormir, te despiertas. Mi marido, a veces él se despertaba y me tapaba porque yo me había quedado dormida en pleno invierno con un pijamilla de verano encima de la cama. Cogía a veces unas gripes tremendas porque en un punto se me bajaba la temperatura del cuerpo y cogía frío, en fin. Eh, la menopausia, afortunadamente es una etapa que se pasa también, pero sí que es cierto que es muy frecuente que aumente nuestra ansiedad, que se cambie nuestro estado de ánimo y el sueño se ve muy alterado en la menopausia. Y muchas de tus seguidoras, probablemente como muchas de mis seguidoras, están justamente en esa edad, en esa fase de la vida. Y yo que he pasado por ahí sé lo que es y es difícil, es durillo, es durillo. Hay mujeres que afortunadamente no se enteran de nada. Sí, Pero sí, vamos, a mí me vino con todo, ¿eh? de manual, ¿no? Con todo, una Sí, tras sí, sí, otra. sí, 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 sí. Yo Sí. tenía una menopausia de manual. Y es verdad que hay mujeres que tienen más síntomas que otras que prácticamente Mm, no se enteran. Es verdad que focalizamos mucho en la menopausia y yo creo que son peores los previos, el previo a, sí, cuando sí, 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 empieza sí, todo a descontrolarse sí. y el tema del sueño es fastidioso por eso, porque al final no descansas, no estás Mm, súper agotada, el cuerpo no te da para más, ¿no? Y es que el sueño, el tema del sueño y el tener un sueño de calidad afecta a nuestra salud en general. O sea, es algo que nos sí, afecta en todo, ¿no? Por eso es sí. tan importante tener este sueño realmente de calidad. Yo de energía estaba muy bien. Yo, de hecho, para mí era un misterio, pero luego he comprendido leyendo artículos científicos el porqué de ese misterio, por qué yo estaba tan bien durmiendo tan poco, porque a lo mejor había tardado 2 horas en dormirme y a las 6 de la mañana estaba ya despierta o a las 5:30 de la mañana estaba ya despierta. Y era porque ese tiempo antes de dormirme, que tardaba en dormirme, y las horas en que a lo mejor me despertaba de madrugada y no me podía volver a dormir, yo hacía una meditación detrás de otra, una detrás de otra y una detrás de otra. Nunca he meditado tanto en toda mi vida. Entonces, una de las cosas que ocurre con la meditación es que cambia muchos parámetros en el cuerpo, aumenta la activación del parasimpático, pero también disminuye inflamación, cambia la expresión de genes también y se ha comprobado que en caso de dormir poco, la meditación no es que supla el sueño, pero disminuye la sensación de fatiga, disminuye la sensación de cansancio. Y era la experiencia que yo tenía. Yo tenía esa experiencia de, a pesar de algunas noches, porque había noches buenas, pero otras noches eran realmente que yo decía, no sé ni cómo puedo trabajar, cómo puedo estar bien y además de buen ánimo y demás, porque a lo mejor había dormido, no sé, 4 o 5 horas y eso para mí era, pues si yo ahora durmiera 4 o 5 horas probablemente estaría agotada. Pero aprovechaba esas horas, seguía en la cama, que es algo que en psicología cognitivo-conductual no se recomienda, pero yo seguía en la cama porque meditaba y estaba tranquila meditando. Entonces, la verdad es que no me ponía nerviosa, o sea, no me desesperaba por el insomnio, lo cual es muy importante porque cuanto más te desesperas, peor es. Entonces, ahí es cuando puedes pasar la noche en vela. Entonces, si yo podía tener unas noches en las que dormía mejor o unas ciertas horas de sueño bueno, era también porque estaba tranquila, no me desesperaba. Porque, ¿cómo puede el insomnio y la privación de sueño afectar a nuestra salud mental y emocional? Es algo que afecta realmente. Muchísimo, mucho. Mucho porque el sueño no solamente, dormir no solamente nos permite descansar físicamente, no es tanto el descanso físico, el cuerpo
y no es un ahorro energético en realidad. El cuerpo está haciendo muchísimas cosas mientras dormimos. Y el cerebro está muy ocupado mientras dormimos. No nos da tiempo a contarlo todo, pero el cerebro, en las distintas fases de sueño, que hay diferentes fases, el cerebro, perdón, tiene unos procesos realmente increíbles, hace cosas absolutamente maravillosas. Lo Hay regenera, hormonas que ¿no? aumentan, Dicen que como que cuando nos dormimos estamos regenera, regenerando, ¿no? sí, aumenta la secreción de la hormona del crecimiento. Esa hormona no solamente es importante cuando somos niños y crecemos, sino después para regenerar, recuperar tejido muscular, para regenerar tejidos, porque nuestros tejidos y nuestras células se van dañando y esta hormona del crecimiento permite esa reparación. El cerebro va acumulando, digamos, pues sus propios, por decirlo, sus propios detritus, su propio pipí y caca, por decirlo así, sus propias bolsas de basura, las va acumulando durante el día. Y es en la fase de sueño profundo cuando se limpian eso y va al torrente sanguíneo y de ahí a los riñones, y entonces nuestro cerebro se limpia durante la noche en la fase de sueño profundo. En la fase de sueño REM, cuando tenemos estos sueños raros, son nuestros primeros auxilios psicológicos y nos permiten solucionar temas emocionales que están todavía sin resolver. Y entre la fase de sueño profundo, las diferentes fases de sueño y la fase de sueño REM, también es muy importante para fijar en memoria, para reorganizar lo aprendido. Y a lo mejor decís, bueno, yo ya soy mayor y no estoy aprendiendo nada. No, estamos aprendiendo continuamente porque tenemos experiencias todos los días. Entras en el canal de Carmen para ver un vídeo nuevo, aprendes cosas nuevas, o entras en mi canal, ves un vídeo, aprendes cosas nuevas, o en cualquier otro sitio estás aprendiendo cosas, o te mudas y los interruptores de la luz están en otro sitio y la forma de llegar a tu casa está en otro lugar. Pues es un camino que tienes que aprender. Entonces son cosas que estamos aprendiendo de forma continua. Entonces nuestro cerebro está siempre en un proceso de aprendizaje más o menos intenso, pero siempre está aprendiendo. Y eso se fija en memoria y se reorganiza durante el sueño. El sueño está directamente también vinculado con la longevidad y se sabe, son experimentos que ya están prohibidos hacerlo, pero cuando se han realizado con animales, se sabe que si se les priva del sueño o de alguna de las fases del sueño, se mueren. En un tiempo, pero se mueren. Es como dejar de comer, te terminas muriendo. Entonces es tan vital como comer. Y había un de estos Guinness, de récords, estos récord Guinness, sí. Y bueno, hacen verdaderas barbaridades en esos récords. Bueno, pues el de privación de sueño ya está prohibido hacerlo, ya no lo hacen más por lo arriesgadísimo que es. Entonces, realmente, a ver, estoy hablando de situaciones muy, muy extremas, ¿no? Pero realmente es algo muy importante para nuestra salud. Hoy en día, sobre todo quizá entre gente más joven, está muy de moda como minimizar el sueño, pensar que con 6 horas es suficiente, o con la gente productiva duerme 4 o 5 horas. No, parece como que es si así. duermes no estás haciendo nada y necesitas ese tiempo para Sí, producir más, más, más y más, ¿no? no, al revés, produces más, si duermes bien, produces más. Y hay una empresa, no recuerdo el nombre, pero hay una empresa, y es algo que seguramente va a empezar a funcionar más. Hay una empresa de seguros que por medio de un reloj de estos como el que tú tienes o como el que yo tengo, que nos controla el número de horas de sueño, las fases de sueño y demás, regulan, saben en la empresa cuántas horas han dormido. Y entonces tienen un extra de sueldo si duermen 8 horas. ¡Qué fuerte! Si duermen 8 horas. No solamente eso, es decir, los empleados están más contentos porque duermen más y cobran más, es que además ha aumentado la productividad de la empresa. Como los empleados están durmiendo mejor, están produciendo más, son más eficaces y la empresa está ganando más dinero. O sea, en vez de perder dinero, está pagando más sueldos, está ganando más dinero. Entonces, nuestra productividad y nuestra creatividad está vinculada con el sueño. Tenemos que dormir.
Tenemos que dormir, bueno, para lo que decías antes, ¿no? Para que todos esos conocimientos se absorban, al final que todo lo que hagas en el día realmente sirva para algo y para que no estar como un autómata ahí delante del ordenador o delante de cualquier pantalla, que realmente no estás haciendo nada, ni estás produciendo, ni estás descansando. Sí, a ver, no, las personas que tienen insomnio seguramente se están agobiando ya pensando, ay Dios mío, estoy perjudicando mi salud. Pero no, el insomnio, vamos a ver estrategias para que lo podáis mejorar. Pero sí, el sueño efectivamente es muy importante. Lo notamos cuando una noche dormimos mal, al día siguiente estamos más irritables. Es algo inmediato, es inmediato. No necesitamos muchas horas, muchas noches de mal sueño, sino con una es suficiente. Al día siguiente ya notamos menos capacidad de atención, de concentración y estamos más irritables. Yo anoche estaba preparando unas diapositivas para el próximo podcast que voy a grabar y en un punto me dije, ya está, porque estoy teniendo demasiado sueño. Y pasa una cosa, es que si nos pasamos como los niños cuando se pasan de rosca, ¿no? Si nos Ya no, pasamos de luego no rosca, informan. hay un momento, sí, hay un momento en que se abre lo que se llama, en la terminología del sueño se le llama la puerta del sueño. Se abre la puerta, te está aumentando el sueño y es como si me acuesto ahora, me duermo. Si hacemos un esfuerzo porque estamos terminando un trabajo, porque queremos terminar de ver una película o lo que sea, la puerta del sueño se va a cerrar. Y ahora cuando nos queremos acostar ya no nos podemos dormir. Ya no sabes, ya Entonces, está cerrada. estés haciendo lo que estés haciendo, déjalo porque te vas a pasar de rosca. Aquí en España decimos eso de con los niños, ¿no? Cuando se les ha pasado la hora y están ya insoportables, hiperactivos y demás, pero no se duermen y tú les dices, acuéstate y ellos, no. Bueno, pues un poco a nosotros nos pasa parecido. Y mucha gente le pasa, sé que a lo mejor se habían quedado dormidos en el sofá o se estaban durmiendo con algo, se acuestan y ya no se pueden dormir porque han pasado ese punto. Tenemos que aprovechar el momento en que notamos esa presión de sueño que aumenta y que estamos notando, uy, me está empezando a costar. Venga, Ahí, cerrar, a la cama. cerrar y a la cama. Cerrar y a la cama. Porque Sí. el tema de cuántas horas dormimos, algunas es como hay que dormir 8 horas, pues no, 6 por 4. ¿Es algo que cambia con respecto a los ciclos en los que estamos en la vida? Cuando somos más pequeños necesitamos más, cuando somos más mayores necesitamos menos. ¿Cómo es esto? Sí, toda madre sabe que los niños necesitan dormir mucho más tiempo, aunque últimamente también hay mucha confusión con eso. Mi esposo es médico. Él tuvo un caso de, como yo ni sé quiénes eran ni nada, da igual, no se viola ningún secreto, pero es un ejemplo que se da con bastante frecuencia. Entonces, los padres venían a consultarle porque el niño, que tenía como 2 años, no comía bien. Entonces los padres le dijeron en un momento, fíjese, si no come, si le aburre comer, que se ha llegado a quedar dormido sobre el plato y se le ha caído la cabeza sobre el plato de sopa. Entonces Javier inmediatamente les preguntó, ¿pero el niño duerme suficiente tiempo? Sí, 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 el niño duerme 8 horas. Entonces un niño de 2 años no puede dormir 8 horas. 8 horas es el tiempo más o menos estándar de un adulto, pero de un niño pequeño de esa edad, no. Un niño pequeño de esa edad necesita dormir muchísimo más, no recuerdo, pero creo que es más o menos 14, 15 horas lo que necesita dormir y además en 2 ciclos importantes del día. Normalmente es un sueño largo en la noche y otro sueño, una siesta larga. Cuando vemos pueblos primitivos donde no tienen móviles, no utilizan pantallas, no tienen luz eléctrica y todavía viven con una forma como probablemente hemos evolucionado nosotros, pueblos que todavía viven en el Neolítico, duermen 7, 9 horas en la noche y una siesta. No todos duermen siesta, dependiendo de la zona climática en la que viven. Si viven en una zona cálida, sí duermen siesta. Y si viven en una zona fría, duermen la siesta solo en verano. Y la siesta suele ser media hora, 1 hora como mucho, nada más. La siesta no debe compensar nunca una ausencia de sueño que hayamos tenido por la noche. El sueño por la noche debe ser lo suficientemente largo
como para que nos despertemos bien. Y la siesta es, algunas personas tienen un bajón de energía después de comer a la hora del mediodía, ahí viene un bajón de energía, baja de hecho un poco nuestra temperatura corporal y algunas personas necesitan dormir un poquito ahí. A otras personas no. Yo, por ejemplo, no duermo la siesta. Sin embargo, vivo en Andalucía también, vivo en Granada. Y aquí Es que sabemos que aquí en es que, Andalucía es sabemos que que... en verano las temperaturas son muy altas. Sí, Y sí. entonces, cuando ya entramos en esas temperaturas de verano, yo noto algunas veces al mediodía que tengo que echar una pequeña cabezada, que es a lo mejor 10 minutos, pero son 10 minutos que para mí son suficientes. Yo duermo suficientes horas por la noche y hace muchos años que no utilizo despertador. Es mejor dormir suficientes horas y no utilizar despertador para levantarte, porque el despertador dispara ya una respuesta de alerta, de alarma, si es que de hecho se le llama alarma. Ujú. Y, pero eso significa que tienes que haberte acostado con tiempo suficiente como para que tú mismo te despiertes a la hora que tu cuerpo necesita después de haber dormido lo que necesitabas. Y en mi experiencia, la mayoría de la gente necesitan dormir unas 9 horas. ¿Cómo saber qué es lo que necesitas dormir? Mira lo que duermes en fines de semana, lo que duermes en periodos de vacaciones, sin despertador, sin necesidad de tomar café. Ujú. Eso es lo que necesitas dormir. Vale, vale, vale. Es verdad que yo, por ejemplo, sí que utilizo alarma para despertarme, pero normalmente me despierto antes de que suene la alarma, Antes, sí, como unos sí, minutos antes. Es como que tu cuerpo sabe ya sí, que ese es su horario sí. y que esa es el momento en el que se tiene que despertar. Y es verdad que yo, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones, no suelo despertarme a lo mejor una hora más tarde o cosas así, pero no mucho más, ¿no? Es como que tu cuerpo ya Sí, es está cierto, acostumbrado a es eso cierto. o es lo que Y yo... cuanto más mayores somos, más nos cuesta cambiar ese horario de fin de semana, lo cual es bueno. No es bueno cambiar mucho los horarios en fin de semana. De hecho, una de las cosas que tienes que hacer si tienes problemas de insomnio es mantener un horario regular. Levantarte siempre a la misma hora, hayas dormido bien o hayas dormido mal, y acostarte en cuanto tengas sueño. No a las 3 de la tarde que te acuestes para dormir toda la noche, pero hay gente que también son más diurnas y les va a dar sueño más pronto, que a lo mejor a las 9:30, 10 de la noche ya les da sueño. Bueno, pues deja de ver la tele y acuéstate. Y cuando a mí me dio ayer sueño eran las 10:20 de la noche. Y ya cerré el ordenador y en poco tiempo después estaba acostada, con lo cual esta mañana, pues muy tempranito, he abierto los ojos muy descansada y digo, uy, Yo qué soy bien. de esa, ¿eh? Yo 10:30, 11 ya se abren las puertas Ya, del sueño. Y es verdad que de momento tengo mucha facilidad para poder dormirme. Es verdad que también que me levanto temprano sí, porque me lo pide el cuerpo. O sea, yo creo que es como que te pide el cuerpo ya levantarte sí, sí. tempranito y ya tener Mm. como esa rutina, que al final es lo que tú dices que es lo más importante. Hay personas que por su trabajo a lo mejor tienen cambios de horario y eso es más fastidioso también para el tema del insomnio. Yo no sé cómo llevan las Bueno, personas que tienen uf, turnos. la verdad es que los sufren mucho, se sabe que es malo para la salud, lo sufren muchísimo y bueno, es un tema que es complicado, pero desgraciadamente o gracias a Dios, no lo sé, pero necesitamos tener esos trabajadores, la mayoría son sanitarios o de la limpieza o de servicios de emergencias, pero también a veces fábricas que mantienen trabajos, ciclos que no pueden parar las máquinas y tienen que mantener turnos de 24 horas, ¿no? Que tiene que haber 3 turnos cada día. En esos casos conviene mejor que los turnos no sean cambios cada 4 días o cada 3 días, sino que duren 2 semanas ¿No? Que le dé tiempo al cuerpo como para que tu cuerpo se pueda ir acostumbrando. Si puedes hablar con tu jefe o con tu supervisor o supervisora para que mantengas ciclos de 2 semanas, es mejor para la salud y te cuesta menos adaptarte. Y en cuanto a las edades que decíamos que cambiaban las necesidades de sueño,
seguro que muchas de tus seguidoras tienen hijos adolescentes Bueno, yo tengo y hijos adolescentes. estarán pasando los quirios con los hijos adolescentes y el sueño. Entonces, otra cosa que nos pasa en la adolescencia es que tendemos a atrasar la hora de acostarnos. Hoy en día más porque tienen las pantallas, los móviles, todo eso, porque si hacemos un poco de memoria, cuando nosotras éramos jóvenes no nos pasaba tanto, no era tan exagerado. Pero también es cierto que el cerebro en el adolescente está sufriendo unos cambios brutales, son enormes y necesitan más horas de sueño. Y entonces la mayoría de los adolescentes piensan que tienen que dormir como un adulto, unas 8 horas o así, pero eso es muy poco para ellos. La mayoría de los adolescentes necesitan dormir de 10 a 12 horas, También. necesitan dormir muchísimo. En realidad se tendrían que acostar más pronto. Y en algunos países, en Estados Unidos y en algunos países, lo que están haciendo y les está dando muy buenos resultados es empezar el instituto más tarde que el colegio. Es decir, los niños en el colegio empiezan más pronto porque los niños en la infancia son muy diurnos y no les cuesta madrugar, porque incluso en los fines de semana los niños se siguen levantando a las 7 de la mañana y se ponen la tele a ver sus dibujitos, ellos solos. Y en la adolescencia es justo al revés. Tienden a levantarse más tarde, pero porque otra vez han pasado unos años en que dormían un poquito menos y ahora otra vez necesitan dormir más porque su cerebro está sufriendo muchos cambios. Entonces, en estos países, en algunos institutos, no en todos, están empezando más tarde, están empezando a las 9 o a las 10 de la mañana, en algunos incluso a las 11 de la mañana, y han encontrado varios efectos. Los chavales mejoran sus notas, tienen mejor capacidad de concentración, estudian más, sacan mejores resultados, obtienen mejores resultados y en Estados Unidos empiezan a conducir con 16 años. Hay menos accidentes de tráfico y menos accidentes mortales. Porque una de las causas de accidentes de tráfico es la falta de sueño. Entonces, tiene beneficios desde todos los puntos de vista. Y lo que están haciendo es, digamos, una estrategia de, en vez de apretar tanto la cuerda, darles un poquito más de cuerda, que tengan un poquito más de margen. Y esta mañana escuchaba a un neurocientífico que él tiene amigos, porque se sabe también que cuando la luz atraviesa tus párpados, aunque estén cerrados, te vas despertando. Entonces, muchas veces en los adolescentes lo que queremos es que se vayan acostumbrando a despertarse antes. Y por lo visto, algunos padres, no es ningún estudio científico, pero parece que están obteniendo buenos resultados si se acercan, no les despiertan, pero con una linterna les dan sobre los párpados. Mira. Y se empiezan a despertar poco a poco antes y ellos empiezan a adelantar así el horario de una forma bastante natural. Se han hecho experimentos, se les lleva a los adolescentes a camping sin móviles, sin tablet, y están un solo fin de semana de camping, en acampada. Pasan a tener un horario diurno, un horario normal, y lo mantienen una vez que regresan a la ciudad, lo mantienen durante una semana. O sea que, claro. Que están bien Sí, es estos que cacharritos. los cacharritos nos tienen, nos tienen como nos tienen. Nos tienen apresados. Nos tienen que el caso es que cuando mis hijos se quedan dormidos los fines de semana, yo los dejo, ¿no? Mucho mejor que duerman y descansen. Sí, y como ellos tienen además mucha necesidad de contacto social y los móviles ofrecen esa oportunidad de contacto social, pues les es más difícil dejarlo, tienden a alargar más ese tiempo de contacto social, ¿no? Cuando tú y yo éramos jóvenes, pues lo que podías hacer era enrollarte al teléfono y en un punto tu padre o tu madre salía y decía que cuelgues ya. Y ya decía, ay, que te tengo que dejar. Y Y colgaba. colgabas. Eso ya es que yo creo que ellos ya no saben ni lo que es un teléfono fijo. O sea, no tienen ni No, 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 idea. no. Es que además en muchas casas no lo hay. No, 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 no hay, no. Es así, es así. Sí, sí, sí.
Bueno, Yolanda, yo quería también que habláramos acerca de algo que a mí me interesa, que es el tema de los ciclos circadianos, que no son los que afecten al sueño, afectan como a todo, pero me parece A que es todo. algo muy interesante. Yo siempre he dicho eso de que soy muy diurna. No sé si es por esto de los ciclos circadianos o no tiene nada que ver. Sí, sí tiene que ver y de hecho ahí también influye un poco nuestra personalidad, pero también etapas en la vida. Hay etapas en la vida en las que somos más nocturnos, etapas en la vida en las que somos más diurnos y normalmente en las parejas uno de ellos es más diurno que el otro y nos solemos atraer así como contrarios. Y hay una teoría Opuesto, ¿no? que dice, sí, hay una teoría que dice que es que eso facilita la crianza de los niños porque los niños cuando son bebés son sin parar, non-stop, en cualquier momento necesitan atención. Y entonces, bueno, si uno es más nocturno, puede cubrir un poco al otro y permitirle que descanse un poquitillo más, salvo lo que es la lactancia. En el momento de lactancia, pues ahí papá también, pues sobre todo en tiempos modernos, pues puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, si uno se adapta mejor en un horario que en el otro, pues nos complementamos bien. Doy fe de ello, ¿eh? Doy fe de ello porque la verdad es que yo soy muy diurna y duermo, o sea, tengo mucha capacidad para dormir y mi marido se levantaba constantemente a ver si respiraban, si no respiraban, todo ese tipo de cosas. Sí. Sí. Entonces, es muy curioso. A ver, en realidad literalmente son miles de relojes biológicos los que hay en el cuerpo, pero hay un reloj biológico central que es el que controla a todos, un poco como el anillo del Señor de los Anillos que controlaba a todos los demás anillos. Bueno, pues hay un reloj central que controla a todos, que se encuentra en un núcleo en el cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, que está un poquito por encima de los ojos, por encima de la nariz, en el centro del cerebro. Supraquiasmático nos dice dónde está, que está encima del quiasma óptico, que es una zona donde se cruzan las fibras ópticas, es decir, las fibras nerviosas que van desde el ojo izquierdo al lado derecho del cerebro y desde el ojo derecho al lado del ojo izquierdo al lado derecho. O sea, se cruzan y hay otras que van, en el caso de los ojos, que van homolaterales. Pero hay una zona de cruce que se llama quiasma y como es óptico, ahí justo encima está este reloj. Este reloj recibe una vía, un tracto nervioso directamente desde los ojos. Los ojos son un trozo del cerebro, directamente. En la evolución del embrión se va viendo cómo empieza a crecer el cerebro y en el crecimiento del cerebro en un momento aparecen dos protuberancias, como dos pelotillas, y esas dos pelotillas empiezan a salir, y esas dos pelotillas salen por fuera del cráneo y son nuestros ojos. Entonces son el espejo del alma o son el reflejo del alma, pero también de nuestro cerebro. Directamente es un fragmento de nuestro cerebro. Entonces tienen conexión directa con este núcleo supraquiasmático, con este reloj biológico. Este reloj tiene por sí mismo un ciclo de aproximadamente 24 horas. En la mayoría de las personas, un poquitito más de 24 horas. Como un reloj antiguo de los relojeros suizos antiguos, no un reloj digital de los de pilas, como un reloj antiguo hay que ponerlo en hora todos los días. ¿Os acordáis cuando había que darle cuerda a los relojes? Bueno, pues a nuestro reloj biológico le tenemos que dar cuerda todos los días. Y hay dos momentos en el día, sobre todo uno, en el que es el momento de darle cuerda al reloj, que es la luz matinal, temprano por la mañana. Aproximadamente en la primera hora de haberte despertado, salir al exterior, no a través de la ventana, sino en el exterior, porque detrás de la ventana la luz es 50 veces menos intensa. Conviene que salgamos como mínimo a una terraza, que salgamos al exterior y que estemos en el exterior según lo nublado que esté más o menos tiempo. Si está despejado como suele estar en Andalucía, sobre todo este año que hay sequía, pues con mucha frecuencia, con 10 minutos es suficiente. Sin gafas de sol, sin visera, sin sombrero y sin estar a la sombra. Sin mirar al sol directamente porque eso dañaría a nuestros ojos que son muy delicados. No tenemos que mirar ningún foco de luz que sea demasiado intenso. En cuanto notamos que estamos haciendo así, eso ya es demasiado fuerte
Y en ese caso nos tenemos que poner gafas de sol o una visera o lo que necesitemos. Pero por la mañana temprano la luz no es tan fuerte. Y no hace falta que miremos al sol. Simplemente estar en el ambiente, en la luz, en el ambiente, hay suficientes fotones que están dando a nuestros ojos y a nuestro cerebro, al núcleo supraquiasmático, información de que ya ha amanecido, de que ya es de día. Y entonces el reloj biológico se pone en hora. Si estuviera muy nublado, ese es el momento. Que empieza a ponerse en hora. Ese es el momento. Que es invierno y nos despertamos por la noche, tenemos que madrugar mucho y todavía es de noche, cosa que suele ocurrir en invierno. Entonces, encender luces de techo fuertes, brillantes, intensas, y en cuanto amanezca, en cuanto podamos, salir al exterior. Que está soleado, unos 10 minutos. Que está menos soleado, 20, 30 minutos. Si vivís en un país nórdico que está muy, muy cubierto, haría falta incluso una hora, o si no tenéis tanto tiempo para estar en el exterior, suplirlo con lámparas de simulación de día. Incluso creo que en las tablets hay aplicaciones que cumplen esa función. De hecho, hay bombillas que sí. Luz cálida, luz de día, luz de sí. fría. O sea, hay una luz que es luz sí, de sí, día. Sí. Los dos focos que yo tengo puestos ahora tienen esa posibilidad y yo les pongo luz blanca porque es la que me parece mejor, pero tienen luz fría y luz cálida que sería amarillenta. Y, por ejemplo, cuando yo hago algún directo y los hago más tarde y acabo más tarde ese directo, si grabo un vídeo y acabo de grabar el vídeo a lo mejor a las 10 de la noche o así, que para mí ya es tardísimo, para mis hábitos eso es muy, muy tarde. Yo luego tengo comprobado que como son dos focos muy grandes, luego me cuesta, tengo que tener más cuidado y me cuesta un poquito más de tiempo conciliar el sueño, un poquito más de lo que a mí normalmente me cuesta. ¿Por qué? Porque mi cerebro está interpretando ahora, al recibir una luz tan brillante por la tarde o por la noche, está interpretando, todavía es de día. Entonces le tenemos que decir por la mañana temprano, ya es de día. Y a partir de las 9, 10 de la mañana, hora solar, hay que tener cuidado con esto, es hora solar. Es decir, que en España ahora tenemos 2 horas de adelanto. Eso es una barbaridad desde el punto de vista de la salud. Pero tenemos 2 horas de adelanto y en invierno tenemos una, gracias a Franco y a que ningún político después se ha atrevido a cambiar esta hora. Cambiarlo otra vez. El tema de la hora no lo voy a entender nunca. Yo tampoco. Y ningún científico que estudie este tema de salud, de sueño, de insomnio, de relojes biológicos, ninguno lo entiende. O sea, no son decisiones para nuestra salud, son decisiones políticas por el motivo que sean. De ahorro energético, no sé exactamente. Sí, pero por lo visto es que tampoco mucho. O sea, yo no sé. Entonces, es a partir de las 9, 10 de la mañana, hora solar, el momento de poner en hora este reloj biológico se cierra y entramos en zona muerta. Ya no podemos cambiar la hora del reloj biológico. Ahora, cuando anochece, con 5 o 10 minutos que estemos una hora antes, o sea, si podemos ver el anochecer, genial, fantástico, son muy bonitos, por supuesto, y es muy relajante. Pero si no podemos ver el anochecer, tampoco hace falta. Con la disculpa de saco la basura, me doy un pequeño paseo. En vez de discutir, no, saca la basura tú, no, sácala. De hecho, mi marido y yo tenemos una costumbre y es, él suele sacar la basura, pero me dice siempre, ¿vienes a sacar la basura? Y yo sí. Y ya vais juntos. Porque damos un pequeño paseo y es un momento en que vuelves a poner el reloj biológico en hora. Ahora el reloj biológico, claro, sacamos la basura más o menos cuando anochece. Entonces, el margen de ahí sería, mira cuando anochece y es entre una hora antes y una hora después. Es decir, si anochece a las 8 de la tarde, pues entre las 7 y las 9 de la tarde sería el buen momento de dar ese pequeño paseo
que es suficiente, no hace falta mirar al sol tampoco, es suficiente recibir ese tono naranja que hay en el Que cielo, ya va cayendo la tarde, ¿no? esa luz que ya va cayendo, esa luz que ahora no viene de arriba, viene horizontal como la luz de la mañana. Entonces ahora tu reloj biológico, el núcleo supraquiasmático, vuelve a decir, ah, pero ahora ya recibe otro color y dice, ya está anocheciendo. Entonces, esos dos momentos, si podemos utilizar esos dos momentos, temprano por la mañana y al anochecer, hacia el anochecer, ponemos nuestro reloj biológico en hora. Si hacemos esto durante 3 días, lo normal es que en 3 días el sueño ya se empiece a regular. O sea, fijaros lo potente que es. Si en 3 días no se ha empezado a regular, entonces necesitas más tiempo en el exterior. ¿Qué pasa con la luz del mediodía cuando el sol está arriba? Es muy agradable, salvo que estemos ya en pleno verano en zonas muy cálidas como la tuya y la mía. Entonces evitamos el salir a esas horas. Pero, por ejemplo, ahora en primavera o en otoño, la luz a esas horas es preciosa y apetece mucho salir y comer fuera y estar fuera. Esa luz no hace nada en nuestro reloj biológico, pero es muy importante para el estado de ánimo. Aumenta nuestra dopamina. Y la dopamina, que muchas veces se asocia con un neurotransmisor del placer, y es del placer, pero es más de la motivación. Es un antidepresivo natural, es uno de nuestros antidepresivos naturales endógenos que produce nuestro cerebro. Y esa dopamina nos produce motivación, ganas de hacer cosas, nos ayuda a estar más centradas, con más energía, con más foco. Así que salir al mediodía, siempre que podamos, comer en el exterior o en una terraza siempre que el tiempo lo permita y siempre que podamos, es buenísimo, no para el reloj biológico, pero para el ánimo. Para el ánimo es fantástico. De hecho, no sé si tú lo has notado, Carmen, pero en los países nórdicos se habla de un problema que es el SAD, Seasonal Affective Disorder, que es como tienen en invierno esas noches tan largas, tienden a tener depresión y problemas de insomnio en esas noches tan largas, justamente porque el reloj biológico no logra ponerse en hora. ¿Por qué? Porque te despiertas, es de noche, entras a trabajar, es de noche, y cuando sales de trabajar ya es de noche. Con lo cual, no has visto la luz solar. En una noche continua. Es una noche continua, no has visto la luz solar ni de refilón. Y tu reloj biológico se va al traste. Entonces, allí utilizan mucho lo de estos simuladores de luz diurna, pero en zonas muy cálidas nos puede pasar lo mismo en los veranos, en vez de en el invierno, en el verano. ¿Por qué? Por el calor, porque bajamos las persianas, echamos los toldos, cerramos las cortinas, convertimos nuestra casa en una cuevita. Sí. De hecho, yo que no nací en Andalucía, cuando vine a Andalucía y llegó el primer verano y mi marido empezó a echar cosas y a echar persianas y cortinas, Mira, yo le decía, ya estamos con la cuevita. Mira, yo tengo familia, bueno, mi hermano vive en Pamplona y mi cuñada en Navarra, y ella cuando viene aquí siempre nos dice sobre todo lo que estás diciendo, ¿por qué estáis a oscura? Abrir las ventanas, porque claro, ellos están acostumbrados a querer que haya más luz, y nosotros sabemos que necesitamos que haya menos Que si no, prioridad para el tema del calor, pero es algo que sí que sí, por el tema del calor, de la supervivencia en esas temperaturas, supervivencia para no tener que gastar tanto en aire acondicionado, porque son temperaturas a veces que tienes que sobrevivir a base de aire acondicionado. Y entonces, para que por la noche también la casa no haya alcanzado una temperatura tan extrema que sea imposible conciliar el sueño. Y mucha gente, de hecho, yo veía que era muy frecuente, se producen la depresión de julio. La gente todavía, en España la mayoría de la gente toma sus vacaciones en agosto, entonces en julio suelen tener mucha gente problemas de depresión y de insomnio. Y es la cuevita, es la necesidad de generar esta oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? A pesar de que en la casa la tengas así, sal muy temprano por la mañana,
recibes salud solar muy temprano por la mañana, sin gafas, con 10 minutos, al ser época de calor, con 10 minutos va a ser más que suficiente. Y 10 minutos sin gafas de sol, por la mañana muy temprano. Y luego la puesta de sol, si puedes también, porque es como un insomnio, una depresión muy pasajera que la persona lo pasa fatal, entran en unas crisis terribles y en cuanto llega agosto y se van de vacaciones se les quita. Pero no es porque ahora están de vacaciones, que también es un tema del reloj biológico, que del reloj biológico depende también nuestro estado de ánimo. Entonces, ahí es muy importante que tengamos en cuenta esos trucos, que no se nos olvide que tenemos que poner nuestro reloj biológico en hora, sea invierno, sea verano, cuando sea. Vamos, Aunque tengamos que anotadito. hacer, aunque tengamos que hacer la cuevita. Sí, sí. Ese paseíto matutino, oye, yo lo hago bien, ¿eh? Porque yo me vengo a la oficina andando, que estoy muy cerquita de casa, y ese paseo, yo siempre lo digo, ese paseo matutino que normalmente está como amaneciendo, es como que me da la vida. O sea, que es Sí, sí, algo. totalmente. Sí, Sí, sí. sí. Además, tienes mucha más energía en el resto del día, porque al poner ese reloj biológico en hora y sabe ya es de día, hay una serie de hormonas que van a aumentar en el cuerpo, van a aumentar un poquito la adrenalina, el cortisol, que son hormonas de estrés, es verdad, pero que tienen que estar más altas por la mañana y más bajas por la noche. Tienen que estar más altas por la mañana para que podamos tener actividad, energía, hacer cosas, focalizarnos, centrarnos. Entonces, la gente que como tú tiene ese buen hábito de levantarse temprano, de dar su paseo por la mañana o de hacer ejercicio físico por la mañana, sobre todo si es al exterior, notan que tienen una vitalidad luego en la mañana y una productividad muy alta. Te comes el mundo, te comes el mundo totalmente. Y es ese hábito que es sanísimo. La gente que es diurna o que adquiere hábitos diurnos tienen mejor salud física y emocional que la gente que adquiere hábitos nocturnos también, ¿eh? ¿Y es algo que se puede variar? ¿O tú eres diurno, eres nocturno? A ver, eres diurno y eres nocturno, pero digamos que eso sería dentro de un margen de 2 horas más o menos. No es tan exagerado como lo hacemos en Occidente por culpa de la luz eléctrica, las televisiones y las pantallas. Es decir, que habría gente que a lo mejor se acostaría a las 8 de la noche y otra gente se acostaría a las 10 de la noche. El ser humano es una especie diurna y la prueba es que tenemos una visión nocturna pésima, o sea, no somos gatos. Un perro ve mejor por la noche, siendo un animal que es diurno también, pero ve mejor por la noche que nosotros. Nosotros como animal nocturno somos horribles, no vemos prácticamente nada. Como sea una noche sin luna, en la naturaleza sin luna, no vemos, no vemos. Entonces, eso ya nos demuestra que somos animales diurnos, somos una especie diurna. Entonces, es un margen, lo de ser diurno o nocturno o alondra o búho es en realidad un margen. No hay nadie, no hay ningún ser humano que esté programado genéticamente para vivir de noche. Eso no es cierto. Se va a acostar un poquito más tarde, se va a levantar un poquito más tarde, pero es dentro de un margen, dentro de lo que es lo diurno. Ujú. Bueno, y otra pregunta que quería hacerte yo también, la parte de lo que es la dieta y el ejercicio también es algo que influye muchísimo en la calidad del sueño. Sí, pero no tanto. Es decir, en este reloj biológico no recibe tractos directos, un tracto es una vía nerviosa. Entonces, no recibe vías nerviosas directas que vengan del estómago o de los músculos al núcleo supraquiasmático, no. La única vía directa que recibe es desde los ojos, desde la retina, donde hay unas células que han descubierto los científicos hace muy poquito, que son unas células que están especializadas, no son como los conos y los bastones, esos son neuronas, conos y bastones son neuronas, porque el ojo es un fragmento del cerebro, como he dicho antes. Entonces, es otro tipo de neurona que está especializada solo en recibir, no ve, está especializada en recibir información de la intensidad de luz, de la cantidad de luz que hay en el ambiente. Y esa información va directamente a este núcleo supraquiasmático. Curiosamente, las personas invidentes, a pesar de no ver, mantienen esta vía intacta.
Entonces, muchas veces las personas ciegas no saben que tienen que exponerse a la luz solar y tienen problemas de insomnio porque su reloj biológico no está regulado porque piensan que al no ver les da igual la luz solar. No, salvo que te falten los ojos porque por algún motivo los hayan tenido que quitar, que a veces en algunos ciegos ocurre porque les producen muchos problemas o dolores. Salvo en esa situación, sal, quítate las gafas si llevas gafas oscuras, quítate las gafas y que tus ojos, no vas a ver nada, pero tus ojos van a recibir información de salud. Y lo mismo si tienes cataratas o cualquier otro problema de la vista, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que estamos viendo ni con la claridad o la agudeza de nuestra visión. Entonces, los hábitos comiendo son importantes y los hábitos de ejercicio son importantes, pero el mayor regulador es la luz, es el rey. Y luego los otros apoyan. Entonces, tener horarios regulares de comidas también es importante, porque es otra forma en que los relojes biológicos que hay en el cuerpo se siguen complementando y siguen ajustando. Entonces, efectivamente es este momento del día, porque estoy comiendo, porque estoy desayunando y porque está la hora. Lo mismo con el ejercicio. El ejercicio físico ayuda en todos los parámetros, a nivel de salud física, a nivel de emociones, a nivel de memoria. Incluso un ejercicio físico tan sencillo como caminar, que es lo que la especie humana ha hecho desde que existe. Éramos una especie seminómada, entonces caminábamos muchísimos kilómetros cada día. Se calcula que los hombres caminaban entre 30 a 40 kilómetros y las mujeres, los ancianos y los niños entre 15, 20 kilómetros cada día, 25 kilómetros cada día. Y digo ancianos porque llegaban pocas veces a la vejez, pero de vez en cuando sí que había ancianos, claro que lo sabía. Lo que había era una altísima mortalidad infantil y por eso la vida media era muy baja, de 30 y pico años, pero es porque la tasa de mortalidad infantil era muy alta y la tasa de mortalidad por accidentes de muy joven, o las mujeres morían mucho por partos con edades muy, muy jóvenes. O sea, una mujer con 14, 15 años ya estaba dando a luz. Entonces eran otros tiempos, era otra época. Pero necesitamos esa exposición a la luz, necesitamos el ejercicio. El ejercicio es mejor por la mañana, como lo haces tú, Carmen. Lo haces fenomenal, lo haces perfecto. Y si no tenemos tiempo de hacer el ejercicio por la mañana y lo tenemos que hacer por la tarde, tenemos que alejarlo de la hora de acostarnos lo más posible. Y no hacer nunca ejercicio físico, sobre todo si es intenso, como correr o levantar pesas o similares. El ejercicio intenso, no hacerlo 2 o 3 horas antes de acostarte, porque entonces lo que tienes es mucha adrenalina en el cuerpo y luego no te puedes dormir, te cuesta mucho dormirte. De hecho, yo a veces me ha pasado de haber hecho a lo mejor muchos kilómetros en una excursión, haber acabado tarde la excursión y estar muy cansada físicamente, pero me cuesta dormirme porque todavía hay mucha agitación. Esa sensación la hemos tenido, creo, todos, ¿no? Es decir, estoy tan cansado que no puedo dormir. Sí, sí, sí. Pero probablemente también porque hemos acabado esa actividad física hace muy poco tiempo. Tiene que haber un lapso de tiempo. El cuerpo no tiene un botón y el cerebro no tiene un botón on-off. Lo apago, lo enciendo. Ahora a dormir. Ya está. No. Otra vez, las mamás sabéis que con los niños eso tampoco funciona. Sí. Entonces, ya nos gustaría, pero... Ya, no, eso sería ideal, pero no. Y con nosotros también sería ideal tener por aquí algún botón que dijéramos, venga, off, pum, a dormir. No, el cuerpo tiene una inercia, es más como un coche que cuando va a una velocidad, si queremos frenar, cuanta mayor es la velocidad, más tiempo necesita para frenar. Bueno, pues con nosotros nos pasa igual. Si hemos tenido una actividad física muy intensa, necesitamos más tiempo para frenar nuestro cuerpo y que la adrenalina vaya bajando, pero también si hemos tenido una actividad mental muy intensa, si ha sido un día muy intenso, como por ejemplo pasa en Navidad o en momentos así, ¿no? Que hay mucha cosa social, hay que hacer muchas cosas, no es tanto de actividad física a nivel deportivo, es más agitación.
Pero esa agitación luego llega la noche y es como que está esa película repitiéndose en la cabeza porque el cerebro no lo podemos parar de golpe. Necesitamos un tiempo y por eso también la rutina antes de dormirnos, esa rutina de relajación, de a lo mejor un poquito de lectura, que ponemos en casa las luces en vez de las del techo, luces indirectas. Yo en el dormitorio, os reiréis, la primera vez que lo puse, mi marido se me quedó mirando. Y voy a decir una palabra que a lo mejor no está muy bien. Me dice, esto parece un poco un puticlub, ¿no? Porque yo lo que hice es que puse una lámpara de luces LED que les puedes cambiar el color. Ujú. Y por la noche la pongo en rojo. ¿Por qué? Porque cuando te levantas al baño o lo que sea, es la luz que menos molesta y es un color que el núcleo supraquiasmático no se entera. Entonces no le altera nada. La luz roja, luz roja. Entonces, los chavales jóvenes, por ejemplo, que muchas veces Sí, ponen tiras de luz mi hijo LED. tiene tiras de estas de luz LED, que es lo que tú dices, se van cambiando a azul, Exactamente, roja, pues por la morada, noche que ponga luz roja. Por roja. la noche luz roja. Luz roja. Ujú. Eso te va ayudando, es como las velas o la chimenea. Sí, que es esa Eso luz. no altera, esa luz no altera nuestro reloj biológico. Las luces de las pantallas, la televisión, las luces blancas, brillantes del techo de la casa sí alteran nuestro reloj biológico por la noche, pero esas luces rojizas, como mucho anaranjadas, no lo alteran. Y hay un gran especialista en esto, en cronobiología, que es el director del Departamento de Cronobiología en Estados Unidos. Y este hombre, por la noche en su casa, lo ilumina todo con velas, solamente. Velas. Hay antiguo Velas, nada más, como antiguamente, velas. Y él se ha acostumbrado, eso no altera su reloj biológico, ve lo suficiente. Y él se acuesta además súper temprano porque se levanta a las 5 de la mañana, es de estas personas que a las 5 de la mañana ya están en pie. Y entonces él se acuesta muy, muy temprano. Entonces, digamos que no pasa tanto tiempo entre que anochece y el estar con las velas, ¿no? Pero esas luces bajitas, bajitas. Si os gustan las velas, pues ponéis velas, pero luces bajas Todo lo que en la sea luz casa que además relajan. indirecto, Es todo. decir, exactamente una música suave, hacer un poquito de relajación, unos estiramientos, una conversación agradable, en familia acurrucarte en el sofá, un poquito de mimos. Todo eso va ayudando al cerebro a que vaya relajándose. Hay gente que le gusta la ducha por la noche, una ducha caliente por la noche, un baño caliente por la noche. Lo que pasa es que el baño con la sequía que hay no es recomendable, pero Mejor entonces ducha. una ducha caliente. ¿Y por qué la ducha caliente por la noche? Porque si te fijas, te pones roja y la sangre acude a la superficie. Entonces, nuestro cuerpo va a perder calor y entonces la parte interior del cuerpo pierde temperatura. Entonces, no te duches inmediatamente antes de acostarte, porque entonces vas a estar como sofocada. Si te duchas justo para acostarte, dúchate media hora, una hora antes de acostarte. Con eso ya has perdido la temperatura, tu cuerpo ha empezado a bajar de temperatura y eso facilita también que El... conciliemos el sueño. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, Yolanda, vamos a ir también terminando porque no sé ya cuánto tiempo llevamos. Eh, em, Me gustaría eso, que nos dieras algunos consejos, pues para, como nos has estado diciendo, ¿no? Para crear esa rutina un poco de sueño ya para terminar un poco y para que se queden a lo mejor con esas pinceladas que son las más importantes. Bueno, hemos dicho las más importantes y quedarían dos nada más. Y es no echar siestas, no quitar lo que se llama la presión de sueño. Es decir, a lo largo del día en el cerebro se va acumulando una molécula que se llama adenosina, pero en cuanto dormimos se limpia parte de la adenosina y cuando tomamos café no sentimos la adenosina, el café bloquea los receptores de adenosina.
Entonces, si tienes problemas de insomnio, si tienes problemas para dormir, duermes siestas de solo media hora. De hecho, en mi canal, aunque sea autopropaganda, pero hay meditaciones que duran justo media hora y que son para la siesta. Y te llevan a dormirte y después hay una cuenta atrás en que voy subiendo el volumen para despertarte y para que efectivamente a la media hora te despiertes. No conviene que dure más de media hora porque entonces entras en fase de sueño profundo o de sueño REM y ya te vas a despertar entonces mal y te va a quitar sueño para la noche. Entonces, o duermes siestas de media hora o no duermas ninguna siesta directamente, aguanta como puedas. Eso es mucho mejor, No, ¿no? Nada de 2 mucho horas de mejor. siesta. Y calcula a qué hora te acuestas y 10, 12 horas antes no tomes café. Muy importante. Café, té, Coca-Cola, cualquier bebida que tenga cafeína, yerba mate y chocolate también. Cuidado con el chocolate por la noche que tiene también cafeína. Entonces, nada de cafeína desde 10 horas antes, 10, 12 horas antes de acostarte. Esa es otra de las estrategias y la otra es aprender a calmar la mente. Entonces, es ideal la meditación, lógicamente, durante el día, pero también a mucha gente les ayudan las meditaciones para dormir, para relajar la mente, para ayudar a que esa mente se vaya serenando, porque si la mente está agitada no podemos dormir. Podemos haber tomado el sol por la mañana, podemos haber hecho todo perfecto, pero si estamos con ansiedad, si nuestra mente está muy agitada, no podemos dormir. Entonces, una meditación nos ayuda a ir calmando la mente, a irla serenando y entonces podemos conciliar el sueño bien. Entonces, si vamos aplicando todas estas estrategias, vamos a ir recuperando un buen sueño y nuestra vida va a mejorar muchísimo, nuestro estado de ánimo, nuestra memoria, nuestra alegría, nuestra capacidad de concentración. Tus hijos te van a ver más contenta y tu marido también. Y al final es algo que se transmite, tú estás bien, los que están al lado tuyo están bien, o sea, es algo contagioso, Sí, totalmente. sí, 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 sí. Yo suelo decir que tenemos que aprender a ser sanamente egoístas. Sí, totalmente de acuerdo. Todos los padres quieren que sus hijos sean felices. Es lo máximo que un padre o una madre quiere, quieres que tu hijo sea feliz. Pero no le puedes, nadie podemos dar lo que no tenemos. Ujú. Si quiero darle dinero a alguien, tengo que tenerlo. Y si yo quiero que alguien que vive conmigo, alguien que esté cerca de mí, sea feliz, pero yo no lo soy, yo estoy amargada todo el tiempo, ¿cómo le voy a enseñar la felicidad? Entonces, nosotras mismas y nosotros mismos tenemos que cuidar y cuidar también nuestro bienestar y nuestra felicidad, porque eso les va a dar a ellos también pistas y les va a enseñar en un camino, pero además es que el estado de ánimo es contagioso, tanto el negativo como el positivo. Sí, sí. Entonces, en una casa que haya un buen ambiente, cuando tú tienes un buen ambiente, eso se empieza a Se contagiar. empieza a Sí, contagiar, totalmente, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, Yolanda, pues me ha encantado tenerte por aquí. Yo creo que estaríamos horas y horas Muchísimas gracias. hablando porque la verdad es que el tema es súper Bueno, interesante y tú lo haces muy, muy interesante. Pero bueno, también me gustaría que eso, que mis seguidoras pues superan dónde pueden encontrarte en tu canal de YouTube, que es un canal que está dedicado sobre todo al tema de las meditaciones y que bueno, que yo invito a todas a que vayáis a visitarlo. Yo de todas formas lo pondré por aquí para que lo tengáis en cuenta, aunque es muy facilito, es Yolanda Calvo, el canal. sí, sí, es mi nombre. Es mi Y, nombre, ya y está. bueno, que veamos también los podcasts, que también me parece un formato súper interesante para consumir y bueno, y poder disfrutar de toda esa sabiduría que tiene, que bueno, que me ha encantado. Y nada, agradecerte otra vez que te hayas pasado por aquí por el canal y espero que también te haya gustado la visita y Mucho. que lo Sí, mismo sí, pues sí, muchísimas gracias por otro día tenerme. hacemos otra cosita porque la verdad es que creo que es un tema súper, súper interesante. Sí, la verdad es que a mí el tema del sueño me encanta.
Me encanta dormir, pero me encanta aprender del sueño también y saber del sueño. Y podemos decir que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, es cierto, pero ese tercio es el que da fuerza, creatividad y brillo a los otros 2 tercios de nuestra vida. Que no pensemos que dormir es una pérdida de tiempo, porque para nada. Es todo No, lo no, contrario. no, 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 no. Es una alegría, es una alegría. Y tenemos que llegar a la cama con alegría y con ganas. Porque si empezamos a pensar también que el sueño es una pérdida de tiempo, estamos empezando a fabricar insomnio ya. En algún momento, nosotros mismos programamos nuestra mente. Muchas veces nos decimos cosas que son negativas con respecto al sueño, con respecto a otros aspectos de nuestra vida, y tenemos que aprender también a programarnos en positivo, de una forma más positiva, y también programar nuestro sueño de una manera más positiva y eficaz, pensando, de hecho, pensar en el sueño de una forma positiva, agradable, sonriendo hacia el sueño, hace que el sueño venga también, Más. que quiera venir más. Sí. Pues sí, pues sí. Bueno, Yolanda, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotras y nada, A ti, nos vemos en un próximo, en una próxima en un entrevista, próximo encuentro. en un próximo encuentro. Nos vemos, Carmen. Un beso muy grande y un beso Besos muy para grande ti. a tus seguidoras. Chao.